recibió el reconocimiento de la revista Build de Londres como la mejor práctica de arquitectura multidisciplinaria. Como docente en arquitectura PUC ha dictado varios cursos como fabricación digital, PFC, proyecto fin de carrera, taller 3, taller 4, taller 6, taller 5 de diseño experimental. Un montón de talleres, casi todos. En el 2016 se le fue otorgado el premio Exequo en Francia por el proyecto Módulos de Vivienda de Emergencia y el premio PUC a la innovación en la docencia. Recientemente ha sido también curador del pabellón urbano para la Bienal de Venecia de Arquitectura en el 2021. El título de la conferencia es 20 o XX, no sé, cualquiera de los dos. Y sobre la conferencia, Felipe nos cuenta, 20 años después de llevar la maestría de diseño avanzado en la Universidad de Columbia, repasaré algunos trabajos que dieron sentido y marcaron una dirección e intereses a diversos proyectos, tanto académicos como profesionales. Eso es. Buenas tardes a todos, gracias Joso por la invitación. Voy a empezar con una breve animación. Bueno, no estaba seguro de qué hacer esta charla. En un momento pensé en contarles todos los fallos o fails que había tenido en mi vida profesional. Se me hacía interesante que desde el error o incluso desde los glitches se pueda elaborar un discurso constructivo, pero al final me animé a presentar y revisar algunos proyectos universitarios de los cuales ya pasaron más de 20 años y contarles un poco de manera, de hecho, bastante personal qué cosas me influenciaron. ¿Qué cosas me influenciaron más en esos momentos e incluso me siguen influenciando hasta el día de hoy? Y bueno, obviamente creo que todos empezamos con el ego, ¿no? Creo que lo hacemos desde niños, con lo que jugamos, aprendemos a relacionarnos, nos forma el resto de nuestra vida. Yo podía pasar horas, si no días, construyendo y deconstruyendo cualquier cosa. Viendo películas también, quizás los que puedan reconocer este amuleto saben de qué película se trata, que es la historia sin fin de 1984, donde Atreus se enfrentaba a la nada. Y en 1988, eso es cuando tenía 10 años, entré al hall de un edificio alucinante, ¿no? Luego, años más tarde, me enteré que ese edificio lo había diseñado García Bráez. Y ahí estaban expuestos 12 maquetas, más o menos 10 o 12 maquetas, ¿no? para un master plan de un club en San Antonio Cañete, al sur de Lima. Y recuerdo que incluso había un proyecto que tenía una rampa de skate, y a esa edad, que de hecho era lo que más me interesaba, me llamó muchísimo la atención. Y me quedé soñando con todo eso. Esta fue la propuesta del arquitecto Luis Vázquez, con Enrique Santillán y Pablo Dado. 3 años después, vi la película Terminator. Y me acuerdo de haber ido al cine y ver una película después que con sus efectos especiales de vanguardia nos podía hacer creer que todo era posible en el cine, ¿no? La música de Guns N' Roses y un Arnold Schwarzenegger así en su peak. Y es que me contaban una historia que hoy en día cobra mucho más relevancia con el desarrollo de las IAs. Cómo animar un material reflectivo, ¿no? Algo así como un mercurio que cobraba vida, ¿no? Una máquina que podía tomar cualquier forma, ¿no?
¿no? Y que emerge del piso, o que podían personificar también cualquier cosa que tocaba, ¿no? Atravesar rejas, en fin, todo un Terminator, ¿no? Ok, pero o sea, yo nací en el 78, ¿no? en Lima, y viví en pequeñas burbujitas en la ciudad hasta el día que cumplí 15 años y me fui a vivir con toda la familia a México. Y ahí es donde terminé el colegio. Y el colegio tenía un área súper interesante y súper estimulante de arte. Y de hecho fue el curso que más me interesó. También había un curso de fotografía iluminante. El profesor Minton, ¿no? Mostró cuadros de allí donde el tiempo se derretía, por ejemplo, ¿no? O había supercruces y puntos de vista y perspectivas que hasta el día de hoy sigo alucinando, ¿no? Aprendí lo que podía hacer una musa, ¿no? y que uno podía trabajar con diferentes medios. Luego me topé con M.C. Escher, quien decía que él no era artista, sino un matemático. Y de hecho para mí era un ilusionista, un mago, ¿no? Es alguien que podía convertir algo de 2D a 3D y que podía encajar cualquier cosa con cualquier otra cosa, ¿no? Mundos llenos de diferentes perspectivas, y por primera vez una cinta medios, y bueno, es una metamorfosis, ¿no? Donde diversas geometrías montaban con una magnífica precisión. Las esferas y también sus diferentes materialidades las dibujaba. Y esta esfera siempre me causó intriga. Luego el profesor de fotografía me invitó a trabajar un verano a su taller de diseño gráfico. Y los programas que he hecho que se usaban no eran ni siquiera Photoshop, era CorelDRAW, o sea que todo estaba basado en vectores. Pero se podían hacer varios efectos. La oficina hacía los flyers para los primeros raves que se daban en la ciudad. Y tenía 17 años cuando para mí el mejor trabajo que podía obtener. Vi cómo se estaban divirtiendo trabajando y decidí que eso era lo que quería hacer también el resto de mi vida, ¿no? Y esta fue la primera tarjeta de presentación que hice. Y luego decidí estudiar arquitectura, ¿no? Me recomendaron también que por los diversos intereses que tenía, que arquitectura iba a poder abarcar una gama más completa que solamente diseño gráfico, ¿no? Y los primeros años los estudié en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac. Y los proyectos que más recuerdo de las clases fueron de historia, ¿no? Fueron el Partenón en Roma, ¿no? Y sus perfectas proporciones del año de 126, y el cenotafio de Newton de Dulé en el 1874, que para mí la escala sigue siendo algo impresionante. Y bueno, creo que nunca se deja de aprender de todo lo de Da Vinci, ¿no? Desde el segundo ciclo empecé a trabajar, y para ser honesto, creo que fue de hecho lo que más me formó allá. Aterricé en un estudio de arquitectura mexicana que se llama Iturbe. Tuve la suerte de trabajar también con Luis Comuniani. Y bueno, ahí aprendí sobre el minimalismo con una filosofía de Wabi-Sabi y el striptease arquitectónico heredado de Barragán, de hecho, que me cautivaron. Los proyectos de la universidad que hacía pues me permitían explorar rápidamente lo que aprendía en la oficina. Aquí vemos un proyecto de una acuática en tercer ciclo y una tienda la cual modelé en 3D cuando nadie ni siquiera tenía AutoCAD y me di un poco cuenta de por dónde iba también lo de las herramientas digitales. O sea, esto es en 1996, que créanme que lo que se hacía en esos años en las entregas eran apuntes a mano, ¿no? A lo mucho una acuarela. Siempre estuve interesado en estar en la vanguardia del uso de las herramientas digitales. Estaba seguro que ese iba a ser el futuro de la representación, ¿no? Bueno, en el 63, 0 año, ya había diseñado una silla bolo. Y en el 97 regreso a Lima, donde continuó el quinto ciclo en la UPC, una universidad que recién empezaba. Tuve la magnífica suerte de tener profesores como la talla de Franco Vela, Germán Costa, Silvio, Lucho Rodríguez. Por un año entero tuve a Antonio Graña y junto con Adolfo Chávez. Taller 6, Germán nos dio a leer Flatland, una novela de un mundo de 2 dimensiones, escrita en los 1600 por Edwin Adolf, que bueno, era un mundo que estaba habitado por formas geométricas, un mundo plano, ¿no? De 2 dimensiones,
Está ahí todo por cuadrados, pentágonos y bueno, casi círculos, ¿no? Un buen día aparece así, de la nada, aparece una esfera y nadie entendía qué estaba pasando. Y los de Flatland solo podían ver en 2 dimensiones y a la esfera solo la podían ver como una línea. Esta esfera se llevó a una figura plana, ¿no? Se la lleva al mundo de 3 dimensiones y bueno, la figura flipa, ¿no? También nos llevó Germán a Paracas, que nunca había ido, un escenario surreal para mí, hasta el día de hoy, y también nos enseñó Puruchuco. Yo no podía entender el nivel de abstracción que había tenido la cultura inca. A mí me resultó mucho más interesante que lo que había visto en México. De hecho, yo creo que hasta el día de hoy yo estoy convencido de que Barragán pasó por Puruchuco antes de hacer sus casas. Sí. Entonces, habrá que... No, porque la verdad que dice que es una historia que él ha escuchado, no es una hipótesis que él ha escuchado. Ya, Miguel también me lo comentó. Pero bueno, nada, es... Exacto. Especulación. Un proyecto aquí de Taller 7, si no me equivoco, con Cito y con Lucho Rodríguez. Fue una maqueta que mandé a cortar a láser en el centro de Lima a una empresa que hacía letreros publicitarios y me cobraron $1 por pieza, ¿no? Un tremendo salto, pero para esa época me imagino que no estaba nada mal. Le puse luces y varios gimmicks para poder pasar ese semestre. Pues me distraje haciendo bastantes otras cosas, ¿no? La fotografía me sigue interesando y otras áreas de diseño, de hecho. Y seguir experimentando con las últimas herramientas digitales, ¿no? Usaba programas que aprendí en la oficina en México, se llama MicroStation, que era como un AutoCAD, pero que tenía, o sea, era hacer planos entonces, pero tenía un engine de 3D que te permitía modelar bastante bien y también un renderizador bastante bueno para esa época. Y junto con unos amigos exploramos todas las posibilidades que el programa nos permitía. Y de pronto ya teníamos que quedar con estos programas, ¿no? con los materiales, con la iluminación, con cámaras, con recorridos, y eso nos abrió otras puertas completamente diferentes a lo que veníamos aprendiendo, digamos, en cómo representar o cómo aproximarnos a la arquitectura. Hacíamos proyectos para nosotros mismos y los renders cada vez más realistas hacían que podamos saborear los proyectos que diseñamos cada vez un poco mejor, ¿no? Y en el 99 vi una animación de un videoartista que me impactó toda una vida. Rafael Besacha había compuesto el guión, la música, la animación, de todo de este proyecto que se llama Magna Ópera. Opus 1 era El Tiempo, Opus 2 Otra vez el Amor. ¿Se han preguntado alguna vez si es que alguna obra de arte les ha impactado en su vida tan profundamente? Opus 1, luego de ver una máquina del tiempo que había diseñado y pues varios momentos de esta animación, sentenciaba una frase que decía algo así como que los animales de esta ciudad necesitamos más tiempo, ¿no? Y Opus 2 tenía otra frase que se me quedó dando vueltas en la cabeza que decía no one ever had a bad trip, y la repetía. Y en Opus 3, el fin del tiempo, la frase que empieza la animación era hubo un tiempo en que el tiempo no fue tiempo, hubo un tiempo en que el tiempo no fue tiempo, y se repetía constantemente. Y bueno, acá le dejo un fragmento a la mitad de la animación, que dicho sea de paso estaba hecho casi en toda su totalidad a mano. Él pintaba todos estos cuadros y los iba como con After Effects, digamos, con producción, si lo iba generando estas animaciones. Esta animación se hizo en el 2001, el 2005.
Bueno, esa fue la introducción para presentarles, de hecho, la tesis de grado que hice, que fue la Facultad de Arquitectura para la UPC. Fue el mejor tema que encontré para poder hacer un proyecto lo más especulativo que podía trabajar, y teniendo en cuenta que en ese entonces, bueno, creo que hasta el día de hoy, tenías que hacer una tesis como muy tradicional, muy de cumplir con las exigencias y requisitos, ¿no?, propios del proyecto de titulación. Teníamos que tener planos estructurales, sanitarios, eléctricos, en fin. Y el proyecto era relativamente sencillo, pero les voy a contar principalmente sobre dos momentos del proyecto. El terreno era un trapecio, a la izquierda estaba conectado por Alonso de la Molina, que conectaba con la misma universidad. En ese entonces toda la universidad era relativamente pequeña, y el terreno se iba ensanchando a medida que uno iba atravesando el proyecto, ¿no?, de izquierda a derecha. La fachada era una sola ranura que indicaba el ingreso, y hacia el final, digamos, del recorrido se encontraba el edificio de los talleres, los cuales están rodeados por 4 edificios TNL que los flanqueaban, y aquí eran las aulas para todos los demás cursos, incluso la administración. El edificio central está inscrito en una subtracción de una esfera, muy a lo Terminator 2 cuando llega, ¿no? Aquí algunos estudios de la forma, ¿no?, del edificio central y la volumetría, ¿no? Estaba muy interesado en los patrones incas y los interlocking que hacían entre sí. La geometría eran 2 L's iguales en 3 dimensiones, ¿no?, pero una era virtual, y estas estaban haciendo un interlocking entre sí, como que se abrazaban, estaba el lleno y el vacío. Y bueno, siempre recordando algo de México, ¿no?, estas esferas que Barragán ponía en sus casas para poder ver el reflejo de todo el espacio, también siempre me llamaban la atención. Y me pregunté qué pasaría si estuviéramos dentro de la esfera, ¿no?, como qué cosa se vería, ¿no? Y inmediatamente recurrimos a la computadora, ¿no?, pero estas explotaban, o al menos tenían un máximo de rebotes de reflejo, ¿no? Entonces nunca realmente pudimos modelar eso, ¿no?, o sea, o simular qué cosa se hubiera visto, ¿no? O sea, la planta, la cual accedías al patio central a través de 4 puentes, y los talleres básicos iban al nivel abajo, del nivel 0. Aquí le damos en sección el volado del volado, donde estaban los talleres finales, ¿no? Y bueno, ahí estaba el detalle de que explicaba un poco cómo iba a funcionar todo este espejo, digamos, ¿no?, que era un espejo de agua, que bordeaba todo el círculo, y caía muy sutilmente sobre una superficie reflectiva oscura, ¿no? Aquí viendo cómo se vería el reflejo en el espejo de agua, ¿no? Y obviamente igual tenía que hacer toda la simulación en SAP y programas de cálculos estructurales para probar que sí, este proyecto se podía estructurar. De hecho, las esquinas que se tocaban eran en las esquinas el material cambiaba por un material más blando, ¿no?, algo como un caucho. El agua y el sonido era algo que siempre me interesó explorar, ¿no? Estaba Tipón ahí presente. El proyecto tenía todo como un riachuelo, ¿no? Estaba atravesado por un riachuelo que le daba vida y sonido, y de hecho movimiento también en la noche, ¿sí? Como unas pruebas con iluminación desde abajo del agua, ¿no?, con el movimiento del agua que iba generando todas estas diferentes sombras. Dicoy había trabajado esta superficie que cambiaba de forma, ¿no?, como un proyecto casi especulativo, ¿no? La biblioteca tenía toda una fachada que tenía toda la posibilidad de cambiar de forma. Entonces, hicieron como una serie
una grilla, digamos, en la estructura que tenía unos pistones que entraban y salían controlados, y con una malla expandex que iba como generando el movimiento. Se podía diseñar el movimiento, esa parte es la que me empezó a interesar. El proyecto contaba parte de la biblioteca con un estacionamiento subterráneo, un auditorio, la mano, una canchita de fútbol, un gimnasio. Bueno, era una tesis, ¿no? Y en el ingreso se encontraba la sala de exhibiciones sobre el espejo de agua y la sala de sustentación de tesis, ¿no? Esta parte del proyecto estaba en tensión con el cubo de los talleres al otro lado del terreno. Y este edificio se llama hipercubo, un poco la lógica del punto raya, cuadrado, cubo que sigue, ¿no? Y a la izquierda vemos la representación o la sombra tridimensional del tercer del hipercubo, que es como un cubo dentro de otro, pero que está como en constante movimiento. El cubo de afuera se transforma para envolver y a la vez servir de apoyo al cubo de adentro, que en este caso sería la sala de sustentación de tesis. La planta donde se veía el ingreso y el edificio rodeado de un espejo de agua que albergaba en el primer nivel la sala de exhibiciones, unos baños y unas escaleras, que llegaban al segundo piso donde se encontraba la sala de presentación de tesis. Y sería pues, tenía una serie de cables, una espolea que le dan forma al espacio interior, ¿no? Que inicialmente empezaba como una cúpula, pero este espacio se podía programar e incluso se podía sincronizar con las presentaciones para generar cualquier forma, ¿no? La idea es que este mecanismo iba a ser sustituido por proyectores holográficos o de realidad virtual a cabo de unos años, pero no, 20 años después seguimos igual con PowerPoint. Cruzar la calle, ¿no? Y para cruzar la calle se planteó un túnel que conectaba la facultad con el resto de la universidad. Después de sustentar la tesis, seguí trabajando y explorando con las herramientas digitales. Con Estudiante de León, lo interesante de los materiales que venían en 3D, venían de forma estética para que se pueda apreciar, ¿no? el material en su complejidad total, ¿no? En el 2002 salió este perfume que no sé si olía bien, pero el frasco era perfecto. Años más tarde vi estas esferas pintadas por René Magritte en el 31, La Voz del Espacio, que es el nombre del cuadro. Y antes de graduarme, vi publicada en una de las primeras arquincas, en la carátula, en la casa de Alexia León en Playa Bonita, y me sentía abrumado, para ser honesto. Me conseguí su teléfono y la llamé sin conocerla, le ofrecí que quería trabajar gratis. Tuve la suerte de trabajar con ella y al menos por unos meses hasta que sustenté mi tesis. Y fue ella que me presentó a Pablo Dami, con quien pude incluso criticar mi PFC antes de sustentarlo. Y Alexia, Pablo me presentaron a Josip Bulkovich, a quien les mostré mi portafolio, que de hecho era un video, ¿no? Y luego de verlo, los tres sentenciaron que tenían que ir a hacer una maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y eso fue. Pues ahí me fui a hacer mi maestría en el 2004. En el 2004 ya casado con mi esposa, con la cual de hecho cumplo 20 años este año también. Y nada, pues Columbia fue para mí, creo que como si solo llevara los cursos que me gustaron del undergrad, ¿no? Y eso era toda la maestría, ¿no? Full taller, y las historias y teorías, por ejemplo, tuve cursos con Kenneth Frampton, con Mark Wigley, con Manuel Delano, ¿no? Y el resto de cursos era como jugar, experimentar y empujar las herramientas digitales.
El verano lo llevé con Mark Rakapansky, tal vez el profesor más académico que tuve en mi vida. El proyecto para hacer maestría, digamos, en Colombia fue bastante real. Una intervención en el Museo de Imagen y Sonido, perdón, de imagen de movimiento, ¿no? Donde hicimos análisis de sitio, programas, etc. Era muy real el proyecto. Pero eso sí, no íbamos a entregar ni planos, ni cortes, ni maquetas. La entrega final era una animación. Y a través de la animación del proyecto se tenía que explicar por sí solo, ¿no? No te permitían sustentar nada. Y no fue nada mal, pero tenía que, no sé, sentía que tenía que explorar, digamos, para lo que había ido a Colombia, ¿no? Explorar diferentes formas, quizás un poco más de lo que estaba pasando de manera contemporánea. Y el siguiente ciclo me ligó a entrar con Lisanne Couture de Asymptote, y le digo que me ligó porque igual siempre hay una lotería, ¿no? Y es difícil entrar a los talleres más pedidos, pero de alguna manera encontré cómo jugar a la lotería, ¿no? Y de hecho me funcionó. Mucha exploración, vimos Urban Fabrics, ¿no? De hecho ellos estaban haciendo el mismo ciclo que trabajamos en este proyecto. Ellos están haciendo un concurso real, ¿no? En el mismo sitio que estamos haciendo el proyecto de la maestría, ¿no? De ahí entendí que de hecho los estudiantes éramos sus investigadores, y al final terminaba con 12 propuestas, 12 investigaciones que podía usar como a su antojo, ¿no? A mí me interesó mucho una tela que se estiraba y realicé operaciones sobre unas panties. Entonces era bien interesante porque de trabajar lo más digital posible, igual había toda una exploración como muy manual, ¿no? Muy de explorar sobre la materia uno a uno, ¿no? Entonces como una fábrica, digamos, ¿no? Lo que pasaba en un lugar afectaba a otro, ¿no? Y claro, ahí había maneras de como correr la panty y había otras maneras como de generar como otro tipo de situaciones. Y eso al final terminábamos cada alumno con algunas líneas guías, o sea, era siempre estar yendo y viniendo de lo digital a lo manual. Salían líneas guías, ¿no? Que te permitían tomar algunas decisiones, pero la verdad era bastante random, ¿no? Y un poco el argumento también era, oye, cuando se hace todo un master plan, digamos, una ciudad, empiezas de algún lado, tienes que empezar, ¿no? Probé sistemas de varios pisos, ¿no? Pero todo mi proceso fue, como les contaba, fue bastante manual, con ideas y venía hacia lo digital. Y aquí el proyecto en el contexto, muy básicamente como un massing, ¿no? Era lo que estábamos trabajando. El programa no era como que tan definido, y esa fue ya la versión final del proyecto. Me saqué finalmente del sistema, diseñar un proyecto como form driven, ¿no? O sea, que estaba explorando las herramientas de ese entonces, ¿no? Y pues, de hecho fue la primera vez que imprimí una maqueta en 3D, esto es 2005, o sea, era como, nada, tenía que ir a otra facultad incluso para usar esto. Y hace poco ¿Impresa o cada? Impresa, era en cera, y era como una cera que se derretía, o sea, no era tan dura, ¿no? Pero nada, tener una maqueta era como, o sea, impresa en ese momento, no podíamos, todos los que imprimíamos no podíamos dar mal. Y de hecho hace poco le metí IA a este proyecto para verlo así en HD, y ¡pum!, ¿no? Sacamos estas imágenes con Arumi, que practicó con nosotros en la oficina. Y nada, pues increíble lo que se puede hacer hoy en día en cuestión de minutos, ¿no? No sé cuál le gusta más, como para que cojan. Esta o esa, ¿no? Y bueno, o sea, te das cuenta también que las sillas están totalmente biased, ¿no? Por la cantidad masiva de imágenes de Zaha que están por toda la web, ¿no?
un poco lo que conversábamos la semana pasada. Y por otro lado estaba haciendo mi ensayo que titulé Inmateriales, ¿no? Para Manuel de Landa, donde exploraba algunos materiales no tradicionales como el aire, el ruido, los olores, ¿no? Y leí sobre Yves Klein y me interesaron mucho sus proyectos de Air Architecture, ¿no? Y aquí yo, por ejemplo, en su obra Leaping to the Void de 1960, ¿no? Air Conditioned City, ¿no? Donde a través de turbinas y chorros de aire podía dar un confort controlado y proteger a las personas de los elementos, ¿no? Claro, estos tenían un sistema abajo, donde tenían unas máquinas que podían hacerlas funcionar, ¿no? Me recordaba un poco también a Superestudio de alguna manera, ¿no? Y justo coincido, ¿no? También con el último taller que llegué en Colombia, que fue con David Turnbull, y el tema fue Everything with an IP address, ¿no? Que era todas las cosas con una dirección IP de internet, o en otras palabras, todo conectado, ¿no? Lo que me permitió explorar la parte más tecnológica de la arquitectura, o bueno, más allá de eso de la arquitectura, y planteé un proyecto, de hecho, de manera de cautionary tale, o como una advertencia, ¿no? Muy al Superestudio, de hecho. Entonces, el iris del ojo actúa como unos mapas topográficos de nuestros cuerpos. Este lente, que era un lente contacto, ¿no? Monitorea nuestros signos vitales, graba todas nuestras memorias más preciadas, lo que veíamos o lo que escuchábamos ya no era más privado, estaba abierto a todo el mundo, así como todo el mundo está abierto a nosotros. Y te diría cuando una persona mentía, ¿no? Navegamos nuestra vida diaria en una humanidad hipervinculada, ¿no? Y sería nuestro mejor ID nacional. El espacio es el resultado visual de sus limitaciones visuales. En este espacio esa lógica se invertía, los límites eran invisibles y el espacio visible. El espacio estaba determinado por diferentes consistencias de aire, presión y temperaturas. Estaba compuesto por humos, vapores o materiales en estado gaseosos que tomaban forma por diversos flujos de aire, turbinas y tomas de aire, ¿no? Este espacio no está siendo formado por muros, sino por flujos invisibles. El usuario se unificaba con la arquitectura, interactuaba con ella, la respiraba y cambiaba constantemente su consistencia y densidad. El usuario formaba la arquitectura. Y bueno, 20 años más tarde, creo que seguimos coqueteando con algunas de esas mismas ideas. De hecho, el episodio 3 de Black Mirror hablaba un poco de este escenario de grabar también constante, 24/7, digamos, la vida de uno, ¿no? Con un lente de contacto. Les pongo este video. Que fue el video que presenté en la presentación final. Esto respondía a todo el tema del Everything with an IP address, ¿no? Conectadas con cualquier cosa en cualquier momento.
tienes información inmediata. The iris acts like topographic maps of our bodies. The CLEPS monitors our body's vital signs, records our precious memories. What we see, what we hear, what we do is not private anymore. It's open to everybody, as everybody is open to you. It will tell when what lies. We'll navigate through our daily life in hyperlink humanity. It will be the best nation's ID. Bueno, luego de Colombia vino Dylan
Studio, en Renzo, donde ahí no solo aprendí cosas fundamentales de Philip, Rick y Charles, sino de mis peers, que fueron igual de interesantes. Y lo que me llevó a esa experiencia es la posición rebelde del estudio y cómo, siendo disruptivos en diferentes escalas, iban retando el status quo en cada instancia de cada proyecto. En 2010 regreso a Lima ya con Kiarita, nuestra primera hija, recién nacida. Y para cerrar algunos proyectos de uno a uno de algunos alumnos que trabajamos en la Católica. XX, el proyecto Matriz, por un módulo de imagen desplegable, Tu Botella, Nimbu, Pectus, reciclando tetrapaxi, doblándolos de tal manera que se intercambiaban entre sí, uno plegable, Synkity, Spike, Incruste, un módulo de vivienda optimizado por el viaje de la selva en Perú, Curpa, una esfera colgante hecha de estructuras recíprocas de madera, donde los alumnos podían subir y habitar el espacio en el aire. Y un espacio, por ejemplo, definido por ganchos de forjado, una Cerecis. Y para cerrar, los dejo con estas imágenes que también me ayudó Arumi a generar, que muy sencillo, en unos minutos pueden probar algunas ideas de cómo podría ser la facultad, ¿por qué no? Y justo pensando en este patio, digamos, que tenemos, vimos la posibilidad de reusar estos tachos de basura que estaban en el centro de acopio de la universidad. Y junto con unos pallets con 4 ruedas, logramos unas pequeñas sombras que podían moverse y reconfigurarse de diferentes maneras, generando así situaciones para reunirse y continuar las conversaciones. Los movimientos de estos elementos podían ser programables y automatizados. Y estas son ideas rápidas que se pueden probar hoy en día. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quisiera decir, pero No, hay que ponerle verde a esta facultad. Ah, la última. La última. Claro, es lo que llama. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Cuál fue el texto que hizo las primeras imágenes de la facultad donde estaba todo verde? ¿Qué fue lo que...? No, estas eran las primeras, donde está... Arumi. Ella... Sí, Arumi es la que está usando ella bastante más que yo, ¿no? Se trabajó con nosotros en verano y justo antes de la charla por el conversatorio que tuvimos de las IAS, y realmente dijo, oye, puedes hacer esto acá y en 10 minutos me mandó las imágenes. Era como una idea de 10 minutos puedes tener una idea, botarla y la estás probando inmediatamente, ¿no? Son unas herramientas yo creo que hoy en día tan potentes que nos dan, digamos, que pensar, cómo repensar, cómo enseñamos. Ya está. Bueno, nada. El Pablo, que Pablo. Pablo, sí. Pablo está en Está Pablo. No sé si quieres hacer un ¿Te acuerdas comentario. de Pablo? No tienes que... ¿No te acuerdas? Pablo, no puede ser que no te acuerdes. Bueno, a mí no me recuerda bien, ¿sabes? ¿Sabes que tengo el recuerdo de ese proyecto? Todo en blanco y negro. Lo único que he retenido en mi memoria son los dibujos del mismo Lucho Vázquez. Claro, Sí, pero los dibujos de los años 60. esa maqueta era Me ha tomado un rato reconocerlo. esa maqueta era monócroma. Ah. Y así que vivimos, mucho más que con sus pulmones así viejos que tenían, y todo así de coloridos. Casi nos morimos. Creo que me ha pedido, no real. Es una maqueta. Es una planta. Parece, ¿no? Ah. Como un collage, o sea, el según yo también era como
Tiene que traer a salir, pues si no nadie. Pablo, ¿estás diciendo algo? Estoy en medio del ejercicio. Yo sé. No, o sea, me interesaría si puedes reaccionar un poco en relación a dos cosas, ¿no? Una a nivel general, no solo a nivel personal, sino a nivel como más amplio, de una mirada sobre, de una manera extendida sobre lo que tiene que ver la relación de la arquitectura y de una manera ampliada históricamente trabajando clásica, sobre la gente como la clásica es una justa, ¿no? Pero digamos lo que entendemos por artes, ¿no? Porque se entiende que no solo se mide una predisposición, sino que has expuesto entornos donde eso era desestructurante para la profesión, ¿no? Y las desigualdades son complejas. Y luego sobre cómo ha sido cuando tienes una práctica profesional también sostenida, ¿no? Sí, Sí. Sostenida y espero sostenible, de que tengas trabajo. Pues. ¿Y cómo es el vínculo, cómo ha sido eso también, ¿no? O sea, el proceso de una forma de entender las cosas y la mirada del futuro, no justo, yo creo que es una manera de entender el presente, porque yo creo que es muy presente el trabajo y la práctica, ¿no? En las experiencias que has tenido acá o fuera. Sí, o sea, la mirada siempre como hacia adelante, ¿no? Creo que siempre el mismo superestudio, las cosas que vi en Colombia, cuando empiezas a estudiar los futuros pasados, ¿no? Te das cuenta que en realidad lo que estaban haciendo siempre era especular sobre lo que estaba pasando, o sea, reflexionar sobre lo que estaba pasando en el presente, ¿no? Con películas de ciencia ficción o con ejercicios también como especulativos, pero siempre eran respondiendo al tema político actual, al tema social, económico, ¿no? Y de esa misma manera se puede entender, digamos, hoy en día también la práctica de arquitectura. A mí personalmente la especulación me sirve simplemente como para seguir entrenando, digamos, el ejercicio de diseño, ¿no? Con respecto al arte, no sé, es algo intrínseco, ¿no? Creo que todo arquitecto tiene una vocación, un llamado hacia el arte y de alguna manera cuando sales, digamos, a trabajar te das cuenta que, bueno, finalmente es un servicio, ¿no? Pero que si el servicio solamente trabaja, que es lo que se te pide, resuelve las cosas y ya está, pues carece como del objetivo principal, que era como generar un arte, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido el arte el motor, digamos, del quehacer arquitectónico. De otra manera se puede simplemente solucionar problemas, ¿no? Y ¿qué otra cosa me preguntas? Y a mí me gusta, o sea, me ha gustado este ejercicio de revisar estos proyectos especulativos y darme cuenta que algunos nunca pasaron y otros están constantemente, o sea, están pasando, ¿no? ¿No? ¿Has visto la película La muerte en directo? No. Es una película de 1980 Yeah. con Romy Schneider y Harvey Keitel. Yeah. Y justamente a él, ella es una actriz como una especie de Greta Garbo que no quiere, pero que se está muriendo. Entonces le pagan para crear un reportaje como su último grito para un poco de plata antes de eso. Y Harvey Keitel es el periodista. Pero lo que no le dicen es que Harvey Keitel tiene una cámara en los ojos que transmite en televisión nacional Todo lo que toda la vida de ella mientras se va muriendo. Y tiene una cosa horrible que también que eso hace que Keitel prácticamente no puede dormir, o sea, también es la tortura de la visión absoluta. Creo que películas así que, o sea, en esa línea visionaria ¿cómo se llama esta de Oliver Stone? De Natural Born Killers, ¿no?
que era como una parodia básicamente, ¿no? Y después, años después era como, no, entonces eso es el status quo, digamos, normal, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones son las que también me llaman a reflexionar, digamos, oye, quizás debas hacer un ejercicio especulativo al máximo, ¿no? Porque quizás el futuro es aún más de lo que te estás imaginando. Y eso creo que es un ejercicio súper sano también en términos arquitectónicos, especulativas de la forma, de cómo se construye, ¿no? Como un poco prever de lo que de las cosas que pueden pasar, ¿no? ¿Algo más? Listo. Yo quería primero volver a agradecer a Felipe por participar de los proyectos culturales y también invitarlos. La siguiente sesión va a ser un salto con Garrocha el 30 de mayo, que vamos a tener a Rafael Zamora y Carolina Segarra con arquitectura del paisaje, proyectos recientes.